Pero vamos a seguir con esta temática, así con el 25 de mayo, con mi compañera, con Sole Gori, porque trajiste material al respecto, Sole. Sí, totalmente. Traje un poquito otro lado, ¿no? El lado C, podemos decir, de lo que es la Revolución de Mayo, la época, ¿no? Conocer un poco, quizás desromantizar un poco, ¿no? Como recién hablábamos con Pablo también respecto a esto de las figuras, ¿no? Todas queríamos ser dama antigua también, ¿viste? Que te pasaba eso en el acto y no te gustaba tanto ser el que vendía las velas o el aguatero, ¿no? Vamos a decir cómo nos criaron en ese sentido. Y bueno, en la época colonial en particular relacionado a lo que me dedico yo, a la salud, también había todo un tema que tenía que ver con las costumbres de la época y con las condiciones de vida, ¿no? de hábitat que tenían. En ese momento había muchas enfermedades que no se conocían las causas y que en realidad se asociaban en ese momento se hablaba de un paradigma de los miasmas, que eran como emanaciones de los cuerpos corruptos, así lo llamaban, que tenía que ver más que nada con que las enfermedades estaban relacionadas con los olores, parecía. Y eso también tenía un poco que ver con la poca higiene que había en la época. Por eso hablo de la desromantización, porque en algún punto, en ese momento, se veía hasta mal, como perjudicial para la salud, bañarse, tomar baños. Eso aparece mucho después en la historia y no era igual en todas las familias, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del agua, que escaseaba mucho, no había agua corriente, no había agua potable, había diferentes formas de llevar agua a las personas y, bueno, lo principal era el aguatero, como decía, que en su momento quizás no le dimos tanta relevancia a la profesión, pero bueno, lo que justamente hacía era ir a los ríos a buscar el agua y lo hacía con animales, ¿no? Y llenando toneles de madera con esta agua y las llevaba, las vendía por las diferentes calles a las diferentes familias. Y había algunas familias un poquito más acomodadas, como por ejemplo la de Mariquita Sánchez de Thompson, que tenían aljibes y ahí tenían el agua de las lluvias, que en ese caso, bueno, tenían una condición un poquito mejor porque en el río el agua también se utilizaba para lavar la ropa, se utilizaba, bueno, ahí llegaban también, no había recolección de residuos, o sea, todos los desperdicios llegaban al agua de alguna manera, entonces las condiciones de salubridad no eran buenas y por eso es que había tantas epidemias. De hecho, hay varias epidemias en la época colonial y luego se mantienen también hasta que hay agua corriente y que comienzan el plan sanitario, ya más llegando al final de 1800. Pero mientras tanto no sabían tampoco, no se conocía que estas enfermedades tenían que ver con microorganismos patógenos, ¿no? Que hoy conocemos y que en ese momento no se sabía y, como te digo, había una cuestión más como hasta espiritista, ¿no? De que en realidad las enfermedades venían por otro lado, no por los microorganismos en sí. Y eso cambió mucho recién a partir de 1870, cuando se descubre por Pasteur la conexión, la asociación causal entre justamente el microorganismo y la enfermedad. Cuando hablas de microorganismo, estás hablando que se generaron las enfermedades no porque sí, sino por condiciones de salubridad que no se tenían en ese entonces. Sí, ¿a eso estás refiriendo? Sí, y por ejemplo, vamos a ejemplos concretos. El hijo de Mariano Moreno, ya que lo estábamos nombrando, cuando él viaja, que ya, bueno, después nunca vuelve, ¿no? En ese viaje que tiene muy largo en alta mar, se conocieron años después, obviamente muchos años después, las cartas que Lupe, ¿no? María Guadalupe Cuenca, le escribía y le contaba en esas cartas, por ejemplo, que su hijo Marianito tenía lombrices en la panza. Bueno, tenía parásitos intestinales y que seguramente tenían que ver con el consumo de agua contaminada, porque justamente el agua que utilizaban para consumo venía justamente de lo que te decía, de los aguateros, porque no tenían todos el aljibe y después los pozos que hacían en la tierra no eran para el consumo humano porque justamente podían tener más contaminación. Y había desconocimiento de eso, digamos, había desconocimientos, total. Después también tenemos casos, hubo tos convulsa, hubo, bueno, sífilis, hubo tuberculosis, muchas enfermedades que se contagiaban por, estar en contacto con las personas, como pasa hoy. De hecho, la tuberculosis todavía afecta a 27 de cada 100.000 habitantes en nuestro país, pero en ese momento no se conocía que era por una bacteria, por ejemplo, y no había forma de prevenir porque había un desconocimiento también. Y en el caso de la falta de higiene, como te decía, el hacinamiento en el que se vivía también, en ese momento la ciudad comienza, hablando puntualmente de Buenos Aires, y eso también es un tema porque uno no habla de todo el país en sí,
pero hablando puntualmente de Buenos Aires, empieza a crecer la población y no tienen cómo sostener justamente todas esas condiciones de higiene. Y como te decía, en el caso de lo de Mariquita, por ejemplo, a mí me pareció un dato interesante que ella tenía hasta bañera y conexiones, tuberías y canillas, que era algo para la época increíble. De hecho, cuando después se exilia y cruzando el charco a Montevideo en la época de Rosas, se pide que le lleven su bañera, digo, por la necesidad que tenía de bañarse, pero digo, eso no era la realidad de todos y todas. Normalmente estaban hacinados y sin, como te digo, sin bañarse, o si se bañaban toda la familia con la misma agua. Claro. Y eso generaba condiciones que no estaban buenas. De hecho, una de las peores enfermedades que estaban en ese momento era la viruela. Claro. Que, bueno, fue la primera enfermedad y la única que hoy tenemos totalmente erradicada, que tiene que ver con microorganismos justamente, y que fue gracias a la vacuna. Bueno, muchas de las enfermedades, ¿no? De ese momento, no sé si totalmente erradicadas como la viruela, vos me lo dirás, pero ya prácticamente no se habla de ellas, producto justamente de la vacuna, ¿no? De lo que generó la vacuna, de las consecuencias de la vacuna positivas. Sí, totalmente. La vacunación y en primer medida la potabilización del agua es la primera medida de salud pública que ha salvado más vidas en el mundo. Después, la segunda es la vacuna. O sea, que tanto la potabilización como la vacuna es el combo necesario para justamente que no hubiera tanta mortalidad, que en ese momento era algo re común. Claro. La expectativa de vida era muy baja también. Y por eso digo que uno los ve como a personajes históricos y todos hermosos ahí. Bueno, de hecho se usaba mucho perfume y mucho incienso porque justamente se asociaba con esto de los olores, ¿no? Las enfermedades vinculadas a los olores. O los cementerios estaban alejados porque justamente se creía que de ahí salía. Se tenía que poner perfume. Claro, había que ponerse algo. O desodorante, que no sé si existía en ese momento, o perfume. Total. Pero bueno, había ese desconocimiento que era lógico porque en ese momento no existían estos microorganismos, no existían, en realidad existían, pero digo, no se veían, no los sabían, no se conocían y entonces se asociaba a lo que se sabía. De hecho, había tratamientos que no tenían ningún tipo de evidencia científica, como el de desangrarse y con sanguijuelas. No sé si habrás visto en alguna película, yo he visto que me he quedado como... la gente se hacía sangrar pensando que eso los iba a curar de algo, o mismo se ponían ungüentos con mercurio, que hoy se sabe que es totalmente tóxico. Pero bueno, en ese momento era lo que había, eran las herramientas que tenían, y bueno, la vacuna vino, en particular la de, como te decía, la de la viruela, que llegó muy rápidamente, porque a fines del 1700 en Inglaterra es donde se descubre y se genera. Antes existía la variolización, que era algo bastante polémico, porque era ponerse un líquido que salía de las pústulas de los enfermos con viruela, se lo pasaban a una persona sana. Y ahí veían como que generaba inmunidad, pero no era una técnica que además se hubiese implementado muy generalizada y que se pudieran hacer controles para saber si realmente funcionaba, y tenía bastantes riesgos. Entonces, en realidad, con Edward Jenner, que es el padre de la inmunología en Inglaterra, se conoce el método actual, que es la vacuna, que viene vacuna de vaca. No sé si sabías, justamente porque el virus de la viruela de la vaca era menos patogénico para el humano y sí podía generar esas defensas, ¿sí? No te enfermaba, pero te generaba defensas contra el virus, no solo del de la vaca, sino también del humano. Y así es como vinieron en barcos las personas vacunadas, y esos eran las fuentes para poder sacarle a ellos de las pústulas el líquido para poder dárselo a otras personas sanas. Lo que pasa que, bueno, fue medio polémico porque en ese momento se hacía con niños sanos. Los experimentos de Jenner son hoy en día con las éticas como tenemos hoy no serían muy bien vistos, pero fueron eficaces y se logró erradicar acá, y bueno, en el mundo después, bastantes años después, se erradicó en el mundo. Pero bueno, eso era un poco traerles otra visión y algunos datos históricos, pero bueno, que tengan que ver con la salud. Excelente. Y de esta manera conmemoramos acá también, desde el conocimiento de lo que fue esa fecha, el 25 de mayo, a 213 años ya. Un montón de tiempo. Gracias, Sole. No, por favor. A vos.